Hola muchachos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un honor, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy, con el equipo de Red Joven. Quiero aprovechar y darle las gracias a todo el equipo de Red Joven por invitarme a participar en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy, este breve conversatorio sobre los derechos humanos y un poco sobre su historia de qué son los derechos humanos. Para para este objetivo traje la presentación, la cual voy a compartir con ustedes. Espero podamos visualizar la presentación sin ningún tipo de problemas y podamos superar los obstáculos de la comunicación y de grabar toda esta clase del día de hoy de forma online, ¿no? Les comento, mi nombre es Andrés Salazar, soy licenciado en Ciencias Políticas, actualmente cursando una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar y también trabajo en una ONG de derechos humanos que defiende los derechos civiles y políticos de los venezolanos, que se llama Justicia, Encuentro y Perdón. En próximas presentaciones hablaré un poco más sobre esta organización, de qué va, para invitarlos a que ustedes la conozcan y la sigan y sepan de qué van las ONGs y qué podemos hacer nosotros como venezolanos para poder impactar de forma positiva nuestro entorno. Pero el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre la historia de los derechos humanos. ¿Ok? Eh, Voy a aprovechar para apagar la cámara para intentar tener una mejor conversación con ustedes, me puedan escuchar mejor y nos vamos a enfocar en la presentación. Como les comenté, bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de los derechos humanos de forma breve, ya que hay mucha tela que cortar, años y años de historias al respecto, siglos de hecho al respecto. Eh, pero quiero comenzar a partir de la Edad Moderna. ¿Ok? Entendemos la Edad Moderna a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. ¿Cuándo comienza la Edad Moderna específicamente? Bueno, a mí me gustaría afirmar que esta edad arranca a partir del descubrimiento de América. ¿Ok? Eso se da en el año 1492. Ese año, Cristóbal Colón descubre el continente americano y esto sin duda generó un cambio de paradigma de la realidad que se venía viviendo en Europa. ¿Ok? Primero, me parece importante y relevante y los invito a a que abran un poco su mente y se imaginen esa realidad, ese entorno europeo totalmente diferente a la Europa que existe hoy. Que se imaginen el mundo con una estructura totalmente distinta a la que existe en pleno siglo XXI. Los estados, los países, como los conocemos hoy en día, no existían. Eh, las estructuras internacionales, como las conocemos hoy en día, tampoco existían. Las formas de gobierno democráticas que existen eh, en el presente tampoco era una realidad. Sin hablar del desarrollo industrial y sin hablar del desarrollo tecnológico que nos beneficia en el presente, ¿no? Por esto, hay unos elementos resaltantes que podemos visualizar en esta Edad Media, perdón, en esta Edad Moderna. Eh, la forma de gobierno es la monarquía, esto sin duda. Existían unos reyes que eran los que gobernaban Europa. Monarquías muy fuertes como la monarquía francesa, la monarquía española, la, la monarquía al norte de Europa, en Londres, Inglaterra. Eh, pero durante esta edad moderna se dan también procesos de cambio, cambios importantes, como lo son la Revolución Americana
la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y este despertar, este renacer, estos cambios dentro de la estructura, dentro del paradigma que se venía viviendo en Europa, eh, trae consigo el desarrollo de los derechos humanos. Recordemos que hubo un movimiento muy importante durante el periodo, sobre todo a partir del siglo XVII, el periodo de la Edad Moderna, que fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento en el cual se encontraban distintos filósofos, eh, quienes comenzaron a bombardear de información toda Europa. ¿Y cuál era la intención de esta información que ellos repartían a través de enciclopedias? Era promover el conocimiento. Como les comentaba, la realidad que se vivía en ese entonces es totalmente diferente a que vivimos hoy, y en ese entonces el conocimiento solamente le pertenecía a un grupo muy, muy pequeño y estaba en la mano de la monarquía y de la iglesia. Si alguien se atrevía a publicar algún tipo de información que, que fuera en contra de las creencias de la iglesia o que fuera en contra de de las creencias de la monarquía, su vida podía correr peligro. Y precisamente la Ilustración, este movimiento de distintos filósofos que se dio en distintos países de Europa, eh, lo que promovía precisamente era que todos tuvieran todos los ciudadanos tuviesen la posibilidad, o todos los habitantes tuviesen la posibilidad de poder recibir esta información, y no solamente recibirla, sino invitarlos a pensar, invitarlos a reflexionar, invitarlos a observar su entorno. Uno de los filósofos más resaltantes fue John Locke, quien ya para el siglo XVII es considerado el padre del liberalismo moderno y propone que la soberanía emana del pueblo, que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres anteriores a la constitución de la sociedad. Esto sin duda para la época, para el siglo XVII, era un hecho bastante relevante, porque iba en contra de los principios que se vivían para ese entonces. ¿Ok? Afirmar que todo individuo tiene derecho a la vida, que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la felicidad. Esto es algo que iba en contra de los ideales e iba en contra de los principios de la época. A lo mejor hoy en día nos parece algo normal, pero en ese entonces era un pensamiento revolucionario, ¿ok? Porque gran parte de la población era vista prácticamente como unos esclavos de la corona que tenían que trabajar por y para el beneficio de la monarquía, sin posibilidades de pensar en libertad, sin posibilidades de pensar en una propiedad, como la entendemos hoy, una propiedad privada, ya que todo le pertenecía a la corona. Pero John Locke no fue el único filósofo resaltante de la época. También encontramos años después a Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu, que en el siglo XVIII, él nace en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, pero sus ideas eh, revolucionan Europa a partir del siglo XVIII, y él a través de un libro que él escribe que se llamó El espíritu de las leyes. En este libro, él planteaba que debería existir un equilibrio entre los diferentes poderes del Estado para evitar los excesos. Ya, sin duda, es un pensamiento muy revolucionario también para la época,
afirmar que todo el poder no debería estar en manos de una sola persona, que todo el poder no debería estar en manos de la iglesia, del papado o del rey, sino que el poder tenía que dividirse con la intención precisamente de generar un contrapeso y que ningún poder abusara y que de sus excesos, abusara, valga la redundancia, de su poder para oprimir a algún habitante europeo. Por esta razón, él propone que esta división debería existir y se debería dar en un poder legislativo que esté en manos del Parlamento, un poder ejecutivo bajo el control de la monarquía y que los jueces se encarguen del poder judicial. Esto, repito, a lo mejor para nosotros entenderlo hoy es algo normal, es algo que prácticamente existe en todos los países del mundo actualmente, pero para la época no existía, no era algo común, era un pensamiento totalmente revolucionario, ¿no? Otro filósofo que también fue importante dentro de la Ilustración y que trajo consigo toda una serie de pensamientos que van de la mano con los derechos humanos fue Jean-Jacques Rousseau, que también escribe en el siglo XVIII. Él plantea en su libro El contrato social que debe existir una igualdad y la libertad de todos los ciudadanos dentro de un Estado. Imagínense, igualdad y libertad, igualdad ante la ley, igualdad entre todos los ciudadanos, igualdad entre los que forman parte de la corona y los que no. Esto es una visión totalmente revolucionaria también, ya que en ese entonces plantear la idea de igualdad era algo imposible, ¿ok? El que nacía y el que formaba parte de la realeza, sin duda era una clase dominante y era una clase que no se juntaba digámoslo, con el proletariado, ¿no? Esa igualdad que plantea Rousseau y sobre todo la idea de la libertad, donde en ese entonces existían un sinfín de esclavos, era una idea que revolucionó también eh, el, el- la masa crítica de toda la comunidad europea. Y otro filósofo más que me gustaría agregar a la lista es Immanuel Kant, quien argumentó en favor de conceder derechos a todos los seres racionales en reconocimiento de su dignidad natural. Kant planteaba que por el hecho de ser humanos y por el hecho de que todos somos seres humanos iguales, todos debemos tener derechos que nos representan a nosotros como hombres, hombres y mujeres, como una humanidad, ¿ok? Estos existieron, o sin duda, otros filósofos que escribieron y que analizaron y que pensaron durante la Ilustración, pero para mí estos son los más resaltantes. Y todos ellos, todos estos pensamientos, todas estas ideas, todos estos ideales, impulsaron unas revoluciones que vamos a ver a continuación que se presentaron al nivel global, ¿no? O sea, tanto en Europa, pero también impactó a América, específicamente a los Estados Unidos. Entonces tenemos las revoluciones liberales y la tendencia a incorporar los derechos humanos en el derecho. Primero se da la revolución de Estados Unidos en el año 1783 y luego se da la Revolución Francesa en el año 1789, impulsando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recordemos que la Revolución Francesa tenía tres ideales fundamentales, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Okay? La Revolución Francesa lo primero que buscaba era la libertad, salir del yugo de una corona, que era una corona dominante,
que solamente pensaba en sus beneficios, mientras existía un pueblo oprimido que estaba literalmente en la calle, que estaba sufriendo y que estaba pasando penurias y hambrunas. Esto fue la principal razón, junto con un sinfín de bases teóricas y filosóficas planteadas por la Ilustración, lo que generó esta revolución francesa, una revolución contra la corona, una revolución que, como comenté anteriormente, buscaba la libertad, pero también la igualdad. Consideraban que todos son iguales ante la ley y la fraternidad, o sea, una hermandad. Somos hermanos todos, somos fraternales todos, todos deberíamos ser libres e iguales. Estos primeros derechos exigidos los podemos nombrar como derechos civiles y derechos políticos, ¿ok? Hablamos sobre la limitación del poder, ¿ok? Esto era uno de los primeros elementos de ambas revoluciones. Limitar el poder de la corona. La corona no puede ser el único ente dentro del Estado que se decida qué se va a hacer, ¿ok? Si existe un sinfín de ciudadanos y de individuos que conforman un Estado, ellos deberían poder tener voz y poder tener voto a la hora de tomar decisiones para el colectivo. Entonces era importante limitar el poder de la corona mediante lo que planteaban los ilustradores como la división de poderes, ¿no? Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. También exigían la protección del individuo en su esfera más íntima. ¿Qué significa esto? Que se respete la vida, por ejemplo, que, que se respete tu seguridad personal, no solamente la vida, o que ya tienes vida, pero no me puedes tratar como un esclavo, no me puedes tratar como un objeto más. Se debe respetar mi esfera íntima. Y además de esto, también se promovía que era importante que los ciudadanos tuviesen la capacidad de poder elegir a los funcionarios públicos que lo iba a representar y también tener la posibilidad de postularse a estos cargos públicos. Entonces vemos cómo esto gira en dos esferas fundamentales, que son los derechos civiles y los derechos políticos. Derechos civiles como derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal, al respeto, y el derecho político como la posibilidad que tengo yo de poder elegir quién me representa y también de postularme para representar los intereses de una mayoría. Pero esto no se quedó allí, se dio una expansión de los derechos. Recordemos que durante esta edad moderna, eh, también se da la revolución industrial. Y la revolución industrial trae consigo una serie de soluciones, pero también trae consigo una serie de problemas. Y la principal problemática era que existía una explotación por parte del burgués, de quien tenía los medios de producción, explotaba al proletariado, explotaba al trabajador, ¿ok? Y esto generó una serie de movimientos en el siglo XIX, precisamente para defender los derechos de los trabajadores. Y surge una nueva ola de exigencia de derechos humanos que vamos a reconocer o que vamos a conocer como los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en el siglo XIX en Europa se sentía la necesidad de reconocer los derechos de igualdad para mejorar las condiciones materiales pobres y las clases más vulnerables de la sociedad, que sin duda la clase más vulnerable era la mayoría de la población. Lastimosamente, la revolución industrial trajo consigo un sinfín también de problemas, como comenté anteriormente. La mano de obra era muy económica, era muy barata porque hubo un desplazamiento por parte de los hombres del campo a las ciudades. Todas las personas que estaban en los campos trabajando
vieron una oportunidad cuando comenzaron a escuchar que existían unas industrias que estaban en las ciudades, dijeron, vámonos todos a las ciudades a buscar un mejor futuro. Pero cuando llegan a las ciudades se dan cuenta que la mano de obra es excesiva y eso hace que la mano de obra sea muy económica. La ley de oferta y demanda. Si la oferta aumenta, los precios disminuyen. A mayor oferta de mano de obra, el sueldo disminuía. Entonces esto hizo que prácticamente el proletariado trabajara por un sueldo suficientemente eh, poco, prácticamente que no alcanzaba para vivir. Y el burgués, el empresario, sabía que si le pasaba algo a este empleado no tenía ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque había una lista, una larga cola eh, afuera esperando para poder ingresar a la industria y seguir trabajando. ¿Ok? Sigo con la exposición, intentaré recuperar la presentación, entiendo que se cayó. Eh, entonces, esto hizo o esto trajo como consecuencia que precisamente se comenzaran a exigir derechos a los trabajadores, que exigían unos sueldos que fuesen dignos para poder vivir o sobrevivir, y también exigían que era importante poder contar con unas jornadas laborales que fuesen humanas. O sea, no puedes estar más de 8 horas trabajando, no puedes estar más de, o sea, no puedes estar todo el día dentro de la industria porque eso te deteriora, ¿no? Entonces ellos comenzaron a exigir horarios justos de trabajo, también comenzaron a exigir unos sueldos justos, pero también esto iba de la mano con la importancia de poder desarrollar un trabajo en el área cultural. O sea, no solamente era trabajar, sino que existía la posibilidad de yo poder tener algún tipo de distracción, ¿no? Entonces, y no solamente de distracción como lo entendemos hoy, bien sea cine o teatro, sino hasta la misma religión. Y estos fueron uno de los movimientos que también se dieron, la importancia de respetar el libre culto. Esto fue importante para la época. Eh, y lastimosamente, con el paso de los años, y a pesar de que sin duda se dieron grandes progresos y se dieron grandes alcances en el área de los derechos humanos, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque luego en el siglo XX se da esa Primera Guerra Mundial que trae consigo un sinfín de muertos, fallecidos, tanto civiles como militares, personas que no tenían nada que ver con este enfrentamiento, perdieron la vida, y no existía lastimosamente un ente internacional que de una u otra forma regulara el comportamiento de los hombres durante la batalla, ¿no? Entonces, eh, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sino hasta después del año 1945, donde la comunidad internacional se, se puso de acuerdo para crear una institución que hoy conocemos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, precisamente para velar por la integridad y por el beneficio de todos los habitantes de la, del globo, de la humanidad. Entonces, no quiero hacer mucho hincapié con el tema de la ONU, porque es algo que vamos a trabajar de forma más específica en la próxima clase, el próximo video. Pero quiero que entiendan, y esto es relevante, que sin duda para la humanidad existe un antes y un después
de la Segunda Guerra Mundial y de la formación de la constitución de la ONU, ¿no? La ONU trajo consigo una serie de acuerdos, una serie de declaraciones que hasta los momentos no podemos cantar victoria, eh, han mantenido una especie de paz y de estabilidad en la región, en la región, en el globo, por dicho, ¿no? Eh, entonces, se da un proceso, digamos, de internacionalización de los derechos humanos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, la comunidad internacional proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue la conciencia de la vulnerabilidad universal de la humanidad frente a los horrores de la guerra, la causa que elevará a los derechos humanos a una dimensión internacional. Luego de esto, muchachos, se da una nueva ola de los derechos humanos que fue la especificación y comenzamos a hablar también de los derechos colectivos. ¿Qué sucede? Después de la Segunda Guerra Mundial, no, secreto para nadie que han seguido ocurriendo distintas actividades bélicas, distintos conflictos armados a nivel global, sin duda no tan relevante como la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente de alguna forma directa o indirecta todos los países se vieron involucrados, sino conflictos en zonas muy específicas. Eh, por ejemplo, la guerra de Vietnam, lo cual generó un sinfín de movimientos en los Estados Unidos en pro de buscar la paz. ¿Okay? Y a partir de allí, esto es interesante porque a partir de allí comienzan a surgir lo que hoy conocemos como ONGs, como organizaciones no gubernamentales. Y estas organizaciones no gubernamentales, a partir del año 1970, eh, comienzan a exigir derechos por grupos específicos como el caso de las mujeres, de los niños, de las personas con algún tipo de discapacidad, de los pueblos indígenas, todo lo que podemos considerar como grupos que han sido vulnerables a lo largo de una historia de dominación y de exclusión, ¿no? Sin duda, eh, es relevante o tenemos que afirmar que la explotación de niños ha existido en el transcurso de toda la historia y lastimosamente esta no ha mermado, o bueno, sí ha mermado, pero no ha desaparecido. Y desde ese entonces ha existido distintos movimientos, distintas organizaciones que se han preocupado por trabajar y por velar por buscar la seguridad de este grupo muy específico. Lo mismo ocurre con la mujer. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, la trata de la mujer, la compra y venta o el tráfico de mujeres, una realidad de la cual actualmente no nos hemos escapado como humanidad, lastimosamente. Eh, entonces, por eso comienzan a existir estos derechos que podemos considerar derechos de tercera generación, que son derechos que están enfocados principalmente en defender a estos grupos que podemos considerar grupos minoritarios. Eh, Estoy logrando compartir la pantalla de nuevo. Voy a aprovechar para mostrárselas. Disculpen, tengo algunos problemas de conexión. Estoy utilizando dos computadoras, una donde está el sonido y otra donde está la imagen. Y bueno, como les comentaba anteriormente, quedamos en, en la expansión, luego hablamos de internacionalización con la creación de la ONU y actualmente estábamos hablando sobre derechos específicos y derechos colectivos, entendiendo derechos específicos
como eh, los derechos para las mujeres, niños, personas con algún tipo de discapacidad, los pueblos indígenas, grupos que han sido vulnerables a lo largo de la historia de discriminación y exclusión. También hablamos sobre derechos colectivos. También desde 1970 algunos derechos colectivos fueron proclamados. Por ejemplo, el derecho a la paz. ¿Okay? Es un derecho colectivo, pero es un derecho que nos beneficia a todos. ¿Okay? El que exista paz es, es un sueño o es una meta que todos nosotros como humanidad deberíamos intentar alcanzar y que nos va a beneficiar a todos por igual. Igual el derecho al desarrollo, el derecho a un ambiente limpio y sustentable. Estos derechos son fundamentales y son derechos por los cuales la humanidad, sobre todo en tiempos recientes, ha estado luchando, ¿no? O sea, la importancia de cuidar el medio ambiente y también es una lucha bastante reciente porque es una lucha que se da luego de la revolución industrial, donde precisamente las fábricas de alguna u otra forma han contaminado el único planeta al cual tenemos, ¿no? Y se comienza a dar toda una serie de movimientos. Aquí también entran organizaciones no gubernamentales, eh, Greenpeace, por ejemplo, que se enfocan en, en luchar por evitar que exista un mayor deterioro del medio ambiente. Entonces, ya para ir finalizando nuestra clase del día de hoy, podemos hablar de generaciones en los derechos humanos, que es lo que de alguna u otra forma hemos venido viendo. Se dan la primera generación, que es la generación que busca desarrollar los derechos civiles y los derechos políticos. Esta primera generación se da precisamente en el siglo XVIII, con las revoluciones francesas, la revolución americana y el movimiento de la Ilustración. Entendemos por derechos civiles como inmunidades que cada ciudadano tiene de forma individual o debería tener dentro de un sistema político, como lo es el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, el derecho a la seguridad. Y también en ese entonces, en el siglo XVIII, como narramos anteriormente, se empiezan a exigir los derechos políticos. Los derechos políticos es esa capacidad o esa posibilidad que debería tener todo ciudadano de poder asumir algún tipo de cargo público o elegir quién queremos que nos represente, ¿no? Lo que entendemos hoy como una democracia representativa. Luego que logramos obtener como humanidad eh, esos derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, se da una segunda generación que son los derechos económicos, sociales y culturales. Como les comenté, se da ese desplazamiento del hombre del campo a las ciudades, principalmente a las industrias, y empezamos a exigir derechos económicos, derechos referidos a las condiciones materiales de vida, como los derechos asociados al trabajo, derecho a la seguridad social. También hablamos sobre derechos sociales, el derecho referido a ciertos estándares de condiciones materiales de vida, incluyendo el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la salud, la educación, el agua. Y también hablamos sobre derechos culturales, derechos referidos a la participación en la vida cultural de la comunidad. Y luego hablamos de una tercera generación, que son los derechos que se componen eh, a esos derechos específicos para proteger ciertos grupos, como lo hablamos anteriormente, que son el derecho a la mujer o el derecho a los grupos indígenas o el derecho a los niños, que sin duda son pequeños grupos que se han visto afectados en el transcurso de los últimos siglos de forma mucho más directa y por ende, por esa razón comenzamos a crear una tercera generación de derechos específicas
para esta población. Disculpen, se volvió a caer el internet, pero continúo con la presentación por audio. Eh, y además también hablamos sobre los derechos colectivos. Entendemos como derechos colectivos lo que nombramos anteriormente, el derecho a la paz o el derecho que tenemos todos los habitantes de tener un planeta cada vez más limpio. Algo bastante curioso es que actualmente también se comienza a hablar sobre unos derechos de cuarta generación. Entendemos que son derechos que se están comenzando a promover actualmente en el siglo XXI y hace referencia a la importancia de la conectividad al Internet, por ejemplo, algo que hoy en día es muy importante y es vital. O sea, el hecho de estar sufriendo como estamos el día de hoy para poder contar con una conexión estable es bastante eh, deprimente, si esa es la palabra, en pleno siglo XXI, donde cada vez precisamente eh, gracias a la globalización o por causa de la globalización, tenemos la necesidad de estar interconectados porque de alguna u otra forma lo que sucede del otro lado del mundo nos afecta de forma directa a nosotros. Y es curioso hablar de eso porque literalmente lo que sucede en China de alguna u otra forma nos va a afectar a nosotros como ciudadanos venezolanos. Un ejemplo de esto, el COVID. Eh, y es importante poder estar interconectados, es importante poder estar informados de lo que está ocurriendo en todo el globo para poder tomar previsiones o para poder competir con los principales intereses que se pueden presentar al nivel global. Y la única forma de hacerlo es contando con una conexión a internet decente, contando con un sistema de comunicación decente, que el teléfono móvil o el teléfono fijo de su hogar funcione. Entonces ya algunos comienzan a hablar de la importancia de comenzar a exigir estos derechos de cuarta generación. Espero, muchachos, que les haya aclarado un poco más el conocimiento que puedan tener sobre los derechos humanos. Esto es una clase introductoria para poder comprender cómo ha sido el desarrollo de los derechos humanos en el transcurso de la humanidad. Y sin duda hay muchas preguntas que quedan, que espero que queden sobre el tapete, que podemos y iremos respondiendo en el transcurso de las próximas clases. Eh, para finalizar, bueno, nada, si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber, me lo pueden transmitir. Puedo dejar mi correo para que se comuniquen conmigo. Mi correo es salazandres@gmail.com. También me pueden conseguir con ese mismo user en Twitter, que es salasandres, @salazandres. Y mi Instagram es andres.esalazar. Cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud, por favor, no duden en escribirme. Aprovecho para activar la cámara para despedirme de ustedes. Fue un gusto poder compartir el día de hoy. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego.